Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias de farándula turca preferido. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de la industria del entretenimiento. ¿Están listos? Agárrense fuerte porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos nombres que nos hicieron suspirar, que nos hicieron creer en el amor verdadero y que, de repente, nos dejaron con el corazón roto. Hoy les traemos información exclusiva, jugosa y confirmada. Parece ser que el universo, el destino o simplemente la madurez están conspirando para unir de nuevo a Hande y Kerem. Prepárense para un posible reencuentro de ensueño. Antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a organizar la fiesta de bodas, les recuerdo que este canal vive gracias a su apoyo. Así que si les gusta el chisme, la farándula turca y las historias de amor dignas de una novela, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejar su like, que nos ayuda un montón. Gracias por ser parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Es cierto que Hande se arrepiente de algo? ¿Y esas disculpas que lo cambian todo? Desde su ruptura ambos han seguido caminos separados, cosechando éxitos profesionales y, al parecer, explorando nuevas relaciones. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes, mientras que Kerem también ha sido objeto de rumores amorosos. Sin embargo, a pesar de todo, la sombra de su romance siempre ha estado presente. ¿Cómo olvidar esos momentos mágicos que compartieron en la pantalla y fuera de ella? Esa química palpable en cada escena de Senkalkam, que traspasaba la pantalla y se convertía en un idilio que todos queríamos creer. Pero, ¿qué ha cambiado? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según nuestras fuentes, Hande ha estado reflexionando mucho sobre su relación con Kerem. Al parecer, el tiempo y la distancia le han permitido ver las cosas con mayor claridad y darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, cometieron un error al separarse. Fuentes cercanas a la actriz han revelado que durante estos meses, Hande ha pasado mucho tiempo a solas, meditando sobre sus prioridades y reevaluando sus decisiones. Parece que el ajetreo de la fama y la constante exposición mediática la habían nublado un poco, impidiéndole apreciar la verdadera conexión que tenía con Kerem. Se dice que Hande ha expresado, a través de amigos en común, un cierto arrepentimiento por la forma en que terminaron las cosas. Al parecer, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables en ese momento, jugaron un papel importante en su separación. Pero ahora, con más experiencia y madurez, Hande cree que podrían haber manejado la situación de manera diferente. Esa presión mediática de la que hablamos no era cualquier cosa. Desde el momento en que su romance se hizo público, cada uno de sus movimientos era analizado, comentado y a menudo, exagerado por la prensa y las redes sociales. Los fans, aunque bien intencionados, también contribuían a la presión, exigiendo constantemente más contenido y alimentando las expectativas de una relación perfecta. A esto se sumaba la exigencia de sus respectivos trabajos, que los mantenía viajando constantemente y con poco tiempo para dedicar a su relación. Pero, ¿qué hay de esas famosas disculpas? Aquí viene la parte más jugosa del chisme. Se rumorea que Hande ha intentado contactar a Kerem para ofrecerle una disculpa sincera por cualquier cosa que haya hecho o dicho que haya podido lastimarlo. No sabemos los detalles exactos de la conversación, pero se dice que fue un encuentro cargado de emociones y que Kerem se mostró receptivo a las disculpas de Hande. Algunos de nuestros informantes aseguran que la conversación se produjo en un lugar discreto, lejos de los ojos de los paparazzi, probablemente en casa de un amigo en común. Se dice que Hande llegó visiblemente nerviosa, pero decidida a expresar sus sentimientos y a pedir perdón por cualquier error que hubiera cometido. La conversación, según estas fuentes, duró varias horas y fue un intercambio honesto y emotivo, donde ambos pudieron expresar sus puntos de vista y aclarar malentendidos. Imagínense la escena. Hande y Kerem frente a frente hablando honestamente sobre su pasado y reconociendo sus errores. Sería material de novela. Y según nuestras fuentes, esta conversación ha abierto la puerta a una posible reconciliación. Pero no solo a una reconciliación amorosa, sino también a una reconciliación como amigos. Porque más allá del romance siempre hubo un profundo respeto y cariño entre ellos, algo que parece haber perdurado a pesar de la separación. Ahora, no nos precipitemos.
Una disculpa no significa automáticamente que van a volver a estar juntos. Pero sí significa que hay una base para la comunicación y que ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado. Es un primer paso, un reconocimiento de que las cosas podrían haber sido diferentes y una apertura a la posibilidad de un futuro juntos, o al menos, a una relación más sana y madura. Además, hay otros factores que podrían estar influyendo en esta posible reconciliación. Por un lado, ambos están solteros. Por otro lado, la química entre ellos sigue siendo innegable. Basta con ver cualquier entrevista o aparición pública en la que hayan coincidido para darse cuenta de que la chispa sigue viva. Esa química es algo que no se puede fingir. Es esa conexión especial que surge entre dos personas y que se manifiesta en sus miradas, sus gestos y su forma de interactuar. Incluso después de la ruptura, esa chispa seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para volver a encenderse. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor fans. Los seguidores de Hande y Kerem siempre han mantenido viva la esperanza de una reconciliación y han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo. La presión de los fans puede ser muy poderosa. El fandom, conocido como Anker, ha sido un pilar fundamental en su relación, tanto durante su romance como después de la separación. Han creado comunidades online, organizado campañas para pedir su reconciliación e inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Aunque la presión de los fans puede ser abrumadora, también puede ser una fuerza positiva, recordándoles el amor y el cariño que la gente siente por ellos y animándolos a superar sus diferencias. ¿Pero qué piensa Kerem de todo esto? Al parecer, él también ha estado reflexionando sobre su relación con Hande. Aunque no ha hablado públicamente sobre el tema, se dice que valora mucho la amistad y el respeto que comparten. Y aunque al principio pudo haber estado dolido por la separación, el tiempo ha curado las heridas y ahora está abierto a escuchar lo que Hande tiene que decir. Kerem, conocido por su personalidad reservada y reflexiva, ha preferido mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal después de la ruptura. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que ha estado trabajando en sí mismo, aprendiendo a manejar mejor sus emociones y a priorizar su bienestar. Esta madurez emocional podría ser clave para abordar una posible reconciliación con Hande de una manera más sana y constructiva. Sin embargo, Kerem también es un hombre cauteloso. Sabe que una relación bajo el escrutinio público puede ser muy difícil y no quiere repetir los errores del pasado. Por lo tanto, si decide darle una segunda oportunidad a Hande, querrá asegurarse de que ambos están en la misma sintonía y de que están dispuestos a trabajar juntos para superar los obstáculos. Una de las principales preocupaciones de Kerem, según nuestros informantes, es la necesidad de establecer límites claros y de proteger su privacidad. Ambos son figuras públicas, pero necesitan encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal para que su relación pueda prosperar. Además, Kerem querrá asegurarse de que Hande está realmente comprometida con la relación y dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para que funcione. En resumen, mis chismosos, la situación entre Hande y Kerem es complicada, pero prometedora. Hande parece arrepentirse de cómo terminaron las cosas y ha ofrecido disculpas sinceras a Kerem. Kerem, por su parte, está receptivo a las disculpas de Hande, pero también es cauteloso y quiere asegurarse de que ambos están en la misma página antes de dar el siguiente paso. La clave, según nuestros expertos en relaciones de celebridades, estará en la comunicación honesta y abierta. Ambos deben ser capaces de expresar sus necesidades, miedos y expectativas de manera clara y respetuosa. También será fundamental que aprendan a manejar la presión mediática y a proteger su relación de las influencias externas. ¿Volverán a estar juntos Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que esta historia está lejos de terminar y que nos mantendremos al tanto de cada detalle para mantenerlos informados. Y no se preocupen, que no vamos a descansar hasta obtener la primicia exclusiva de lo que realmente está pasando entre ellos. Estaremos vigilando sus redes sociales, contactando a nuestras fuentes y analizando cada uno de sus movimientos para traerles la información más jugosa y actualizada. Y hablando de mantenerlos informados, recuerden que este es su canal de confianza para todas las noticias de farándula turca. Así que no olviden suscribirse para no perderse ni un solo chisme jugoso. Además, no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde analizaremos en profundidad la evolución de la relación entre Hande y Kerem, desde sus inicios hasta la actualidad. También tendremos entrevistas exclusivas con expertos en relaciones de celebridades y con algunos de los fans más apasionados de la pareja.
Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Queremos saber qué opinan, cuáles son sus expectativas y si creen que esta historia de amor tiene un final feliz. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles la información que realmente les interesa. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles este chisme. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. No olviden que este canal es para ustedes, los amantes de la farándula turca y de las historias de amor que nos hacen soñar. Así que sigan apoyándonos con sus likes, comentarios y suscripciones, para que podamos seguir trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más exclusivas. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima, chismosos. Besitos. Y recuerden que el amor siempre encuentra un camino.